La niña de 10 años estaba en el cayendo nieve afuera de la mascota de Thompson tienda, su aparato ortopédico de metal brillando bajo las farolas. En ella, con mano temblorosa, agarró 10 arrugados billetes de $1, cada centavo que poseía en el mundo. A través de la ventana esmerilada, ella podía ver un alemán negro y fuego, cachorro de pastor cojeando solo en la esquina, tan rota como estaba. Que Emily Rose Morrison no sabía era que ella tenía 48 horas antes de que la tienda estuviera abierta, embargado. El cachorro tenía 24 horas antes de que hombres misteriosos vinieran a recogerlo. Y su abuela, esperando a 3 metros de distancia en una casa con 7 cerraduras en la puerta del dormitorio, estaba planeando algo terrible para esa misma noche. 3 vidas estaban en juego. 1. La decisión los salvaría a todos o los destruiría. Todo. La chica abrió la puerta. Sonó la campana. Y nada lo haría ser siempre el mismo. Deja un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios junto con la ciudad desde la que estás mirando. Ahora, sigamos con la historia. David William Thompson levantó la vista del avisos de colección que había estado ocultando debajo de su escritorio cuando sonó el timbre. 52 años, manos curtidas y callosas de años de limpieza de perreras y apilando bolsas de 50 libras de comida para perros, aprendí a reconocer la desesperación cuando cruzó su puerta. Pero el niño que cojeó hacia adentro, dejando mojado huellas en el desgastado linoleum, llevaba un tipo particular de desesperación que conocía demasiado bien. Ella era pequeña durante 10 años, viejo, pareciendo más cercano a los 8. Cabello rubio, fresa colgado enmarañado. Se enreda alrededor de una cara demasiado delgada también pálido, con ojos grises que parecían huecos con una tristeza antigua que ningún niño debería saber. La abrazadera de metal para la pierna a su izquierda, la pierna brillaba bajo la luz fluorescente. Luces, y su vestido azul era demasiado delgado para el frío intenso de diciembre. Ella guantes sin dedos expuestos en carne viva, enrojecidos piel. David había visto niños destrozados antes. Su hija Jennifer, ahora de 28 años, y ayudar a administrar la tienda, había sido uno de ellos cuando la había adoptado 15 hace años. Pero esta chica llevaba algo más oscuro en sus ojos. Un renuncia que sugería que ya había aceptado la crueldad del mundo como inevitable. Lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, fue que David no era en realidad el dueño de la tienda. Él era simplemente el gerente, un empleado que lucha por mantenerse el negocio a flote mientras el real. El propietario, un terrateniente corrupto, había vendido la propiedad de debajo de ellos. El aviso de ejecución hipotecaria, metido en su escritorio cajón, le dio 48 horas para producir $50,000, no los tenía. Después de eso, la tienda de mascotas de Thompson dejaría de funcionar existir, y David no tendría nada otra vez. Ya, lo había perdido todo una vez antes. Hace 10 años, su hijo Thomas murió en un accidente automovilístico exactamente en este momento. Edad de la niña. 6 meses después, su esposa Rebecca se había quitado la vida, incapaz para soportar el dolor. David había pasado la última década emocionalmente congelada, yendo a través de los movimientos de vivir sin realmente sentirse vivo. El anillo de bodas en su dedo se había vuelto más ancla que símbolo. La chica estaba justo dentro, la puerta, sin avanzar, como si miedo de invadir el espacio que no era el de ella. No había parpadeado en 30 segundos. David reconoció la respuesta. Choque, trauma, la parálisis de alguien que aprendí que cualquier movimiento podría desencadenar castigo. En el área de la perrera detrás él, escuchó el suave arrastrar de los pies cachorro de pastor alemán. El niño de 8 semanas con la pierna derecha deformada y el tejido cicatricial alrededor de su garganta. Sombra. ¿Lo llamaron? El cachorro nadie quería porque estaba roto. El cachorro al que vendrían hombres misteriosos. Recógelo mañana por $500 en efectivo. Hombres, cuyas voces en el teléfono habían hecho. A David se le heló la sangre porque reconoció la inflexión de la violencia debajo de su cortesía. La chica finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. Quiero comprar un perro. David, su corazón se hundió mientras colocaba 10 billetes arrugados. Billetes de $1 en el mostrador con el ceremonia de alguien que ofrece toda su fortuna porque sabía lo que tuve que decir a continuación. Y él sabía que lo haría romper algo que ya es frágil. David miró los $10 en el mostrador y luego en la cara del niño.
Sus ojos grises sostuvieron esperanza tan desesperada que sintió físicamente enfermo teniendo que apagarlo. «Cariño», dijo suavemente, los perros asustados cuestan bastante más que, normalmente entre $4 y $500, dependiendo de la raza. Vio como que su rostro se desmoronaba, pero sorprendentemente ella no lloró. Ella simplemente se quedó allí absorbiendo el golpe. Con él practicaba la quietud de alguien aprendí que las lágrimas no ayudaron. Ella, manos, todavía apoyadas en el mostrador, empezó a temblar, no de frío, sino del esfuerzo de mantenerse unida. «He estado ahorrando durante 8 meses», ella susurró. Recogía botellas. Ayudó a la señora Chen de al lado con su jardín. «Esto es todo lo que tengo». David noté que uno de los billetes había sido cuidadosamente pegados con cinta adhesiva. Otro tenía escritura infantil en el margen para sombra. Se le hizo un nudo en la garganta. Este niño había estado planeando, esperando, soñando con este momento durante 8 meses y estaba a punto de destruirlo. «Lo siento», él comenzó, pero las palabras se sentían como cenizas en su boca. La chica se tambaleó ligeramente y David se dio cuenta de que estaba luchando por quedarse vertical. ¿Cuándo fue la última vez que ella ha comido? Sus pómulos eran demasiado prominentes, sus muñecas demasiado delgadas donde surgieron de aquellos inadecuados guantes. «Entiendo», dijo en voz baja, alcanzando por su dinero. «Gracias por tu tiempo». «Esperar». La palabra se escapó ante la de David, un mejor juicio podría detenerlo. «¿Cómo te llamas?» «Emily». «Emily Rose Morrison». «Bueno, Emily, antes de irte, ¿te gustaría ver los cachorros que tenemos?» «Solo para Mira». Vio la guerra en sus ojos. Esperanza, luchando contra la sabiduría que la esperanza solo condujo a más dolor. Finalmente, casi ella asintió imperceptiblemente. David la guió al área de la perrera, pasando los suministros y la caja registradora vacía. Él sabía que él debería negarse, debería dejarla irse, debe proteger la poca distancia permaneció entre su corazón y otra pérdida inevitable. Pero algo sobre Emily le recordaba tan visceralmente a su hijo Tomás. La misma edad, la misma necesidad desesperada de amor, lo mismo frágil, determinación que no podía soportar. Rechazarla por completo. 6. Los cachorros estaban en el corral grande. 5. Los Golden Retrievers cayeron uno sobre el otro. Otros en juego bullicioso, todos sanos energía y moviendo la cola. En la esquina, aparte de sus compañeros de camada, estaba sentado Shadow. Emily ni siquiera miró a los sanos cachorros. Caminó directamente hacia Shadow, como tirado por un hilo invisible. David observó, paralizado, mientras ella bajaba ella misma al suelo con dificultad, la pierna ortopédica, haciendo el movimiento incómodo y claramente doloroso. Sombra levantó la cabeza. Durante 3 semanas, este cachorro había estado en la tienda, y en todo ese tiempo, nunca se había acercado a una sola visitante. Los había observado con esos ojos marrones inteligentes, pero nunca había conmovido, nunca buscó conexión. Ahora, lentamente, cojeó hacia Emily. Cuando sus miradas se encontraron, algo pasó entre ellos, un reconocimiento mutuo que hizo el pecho de David se contrae. Sombra colocada su cabeza en el regazo de Emily. Emily respiración, que había sido superficial y rápido desde que había entrado a la tienda, finalmente disminuyó la velocidad. Su mano, marcada por una manera que hizo sonar las alarmas de David, trazó suavemente el tejido cicatricial en la garganta de la sombra. «No puedes hacer ruido, ¿tú también puedes?», ella le susurró al cachorro. David se dio cuenta de que ella tenía razón. El ladrido de sombra era apenas un sonido áspero, dañado. De alguna manera. Había asumido que era de enfermedad, pero ahora mirando más de cerca patrón deliberado de la cicatrización, él sintió que una fría comprensión lo invadía. Alguien había cortado las cuerdas vocales de este cachorro intencionalmente. «No le duele la pierna». David se escuchó a sí mismo decir. «El veterinario dice no siente dolor, él solo camina de manera diferente». Emily lo miró y por primera vez las lágrimas se derramaron sus mejillas. «El bien mío tampoco duele». La abuela dice que sí, pero no es así. La declaración quedó suspendida en el aire cargada con implicaciones que hicieron que David manos apretadas. Un aparato ortopédico en la pierna que causó dolor. Una abuela que insistió en lesión que no era real. Él presentó el información de distancia. Cada instinto, gritando que algo andaba muy mal en la vida de este niño. «Nadie lo quiere porque está roto», dijo Emily, su voz quebrada.
¿Como yo? La puerta intervino. Jennifer entró, sacudiendo la nieve de su cabello oscuro, deteniéndose en seco cuando vio la escena en el suelo. David hija había sido una niña rescatada ella misma. Ella reconoció el trauma cuando lo vi. Sus ojos se encontraron con los de su padre, haciendo la pregunta sin palabras. David se arrodilló junto a Emily, sus envejecidas rodillas protestando. Emily, ¿puedo decirte algo? La sombra no está rota. Él es diferente. Y diferente no es lo mismo como roto. Tú tampoco estás roto. Entonces, ¿por qué nadie me quiere? La pregunta fue tan tranquila, tan devastada, que David sintió algo dentro de él, que había estado congelada durante 10 años, comienza para romper. Pensó en su hijo frío en el suelo. Pensó en su esposa perdida al dolor. Pensó en la ejecución hipotecaria, aviso, la deuda imposible, la hombres misteriosos que vienen en busca de sombra. Mañana, pensó en todas las razones por las que debería decir que no, debería protegerse de más pérdidas, debería dejar que este niño volviera a la pesadilla que esperaba para ella a 3 millas de distancia. Y luego pensé, ¿qué me gustaría que alguien hiciera? ¿Hacer por Thomas? Te venderé sombra, por $10, dijo David. La cabeza de Emily, dijo bruscamente, con la incredulidad escrita en ella. Cara. ¿Qué? Pero hay condiciones. Tienes que visitar la tienda 3 veces. Una semana. Shadow necesita entrenamiento y veterinario. Chequeo si lo traerás para ellos. Y Emily, si alguna vez necesitas ayuda con cualquier cosa tienes que decírmelo. ¿Nosotros? Tienes un trato. Jennifer se acercó. La comprensión inundó sus rasgos. Ella asintió con la cabeza a su padre, y luego se volvió hacia Emily. Reuniré sus suministros. Comida, tazones, una correa. Considérelos. Regalos de Navidad. Emily miró fijamente a David, como buscando el truco. ¿La trampa? La crueldad oculta. Ella aprendió a no confiar en los adultos. Pero Shadow, todavía en ella regazo, le lamió la cara y algo en sus defensas se derrumbaron. ¿Lo dices en serio?, ella susurró. Lo digo en serio. La sombra es tuyo. Emily echó sus brazos alrededor de David, sollozando en su hombro. Fue el primer abrazo humano que había tenido en meses, tal vez años. Sombra presionada entre ellos. Y David sintió que Jennifer mano en su espalda. Y por un momento, familia extraña y rota que se mantiene unida en la fluorescencia de una tienda de mascotas en quiebra. El teléfono sonó, destrozando el momento. David se puso de pie y fue a abrir. La voz al otro lado de la línea era fría. Profesional, amenazante. Sobre eso, pastor. Mañana vengo a recoger él. Pagué un depósito. Ha sido vendido. David dijo, no quieres contrariarme, Thompson. Sé cosas sobre tu pasado. La línea se cortó. David miró a Emily, a Shadow, a su hija. Acabo de convertirme en un enemigo poderoso. Pero mirando ante la lágrima de Emily manchada, genuinamente feliz. Cara, no se atrevía a hacerlo. Lo lamento. Déjame llevarte a casa, dijo. Demasiada nieve para caminar con un cachorro. David insistió en llevar a Emily a casa a pesar de sus protestas de que podía caminar. Jennifer también vino, las dos. Necesitando ver dónde vivía este niño, necesidad de entender la situación que simplemente se insertaron en. La dirección que dio Emily los llevó a 3 millas fuera de la ciudad. Disminuyen cada vez más caminos rurales donde las casas se volvieron escasas y aislado. La propiedad Morrison apareció a través de la fuerte nevada como algo de una novela gótica, una pequeña masía con porche hundido, pintura descascarada y ventanas cubiertas desde el interior con periódico amarillento. No había adornos navideños adornando el exteriores, la única casa en la zona con luces o coronas. El auto en el camino de entrada estaba a menos de 6 pulgadas de espacio tranquilo nieve. Una anciana abrió la puerta antes. Podrían tocar. Margarita Morrison fue 75 años, pero parecía mayor, con el pelo gris revuelto. Y desarreglada, con el vestido de casa manchado. Sus ojos tenían una cualidad desenfocada que hizo que a David se le erizara la piel. ¿Qué es eso?, exigió Margaret, mirando fijamente Sombra. Mi perro. La abuela, dijo Emily, silenciosamente, encogiéndose en sí misma. Yo lo compré. ¿Con qué dinero? La acusación en la voz de Margaret hecha Emily se estremece. Lo salvé de ayudar a Sora. Chen.
La mirada de Margaret se movió hacia David y Jennifer, desconfiados y fríos. Ella es una buena chica. Permanece dentro, a salvo adentro, donde nada puede lastimarla. David extendió su mano. Soy David Thompson. Soy dueño de la tienda de mascotas. Si tú alguna vez necesito algo para Emily o Shadow, no necesitamos forasteros. Margaret tiró. Emily entró y cerró la puerta de golpe. Sus rostros. Jennifer y David se sentaron en el camión por un largo momento, motor funcionando, calentador a todo volumen. ¿Papá? Jennifer dijo finalmente, algo está muy mal allí. Lo sé. Deberíamos llamar niños servicios de protección. ¿Y decir qué? ¿Eso? ¿Tengo la sensación de que la abuela parece extraño? David agarró el volante rueda. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si llamarlos empeora las cosas para Emily? Es mayor que y si tienes razón y nosotros la tenemos. ¿Nada? Es mayor que David no tuvo respuesta. Condujeron a casa en silencio, ambos sabiendo que dormirían mal esa noche. Dentro de la casa, Emily llevó a Shadow a su habitación. Estaba desnudo, solo un colchón. En el suelo, una fina manta, sin juguetes, sin adornos, sin evidencia de que un niño vivió allí. Ella notó cosas que nunca antes cuestionado. Las 7 cerraduras en el exterior de su puerta, el cubo en la esquina porque no le permitieron afuera por la noche, la ventana enrejada. «Eres mi único amigo», le susurró. Sombra, enroscándose a su alrededor en el colchón. «No puedes decirle a la abuela secretos». Shadow le lamió la cara. «Para». La primera vez en 3 años, Emily se cayó. Dormido, sintiéndome seguro. A la mañana siguiente, Emily caminó las 3 millas hasta la mascota. Almacenar a través de nieve fresca, Sombra, cojeando fielmente a su lado. Ella llegó a 4 de la tarde, exactamente como David había pedido. Agarrando un Doggeret libro de la biblioteca titulado Pastor Alemán Entrenamiento. El corazón de David se rompió un poco. Más verla. Ella había caminado 3 millas en temperaturas bajo cero porque su abuela no quería conducir ella. Pero el rostro de Emily brillaba con determinación y algo que no tenía visto antes. «Alegría, he estado estudiando», anunció mostrándole cuidadosas notas. En la letra de un niño. Sombra sentada obedientemente a sus pies, ya respondiendo a su presencia con devoción. David comenzó a enseñar órdenes básicas, sorprendido cuando Shadow aprendió a sentarse después. Solo 3 intentos. El cachorro estaba extraordinariamente inteligente, observando las señales manuales de David con enfoque y atención. Emily absorbió cada instrucción, practicando con Shadow hasta que se movieron como una sola unidad. Jennifer se unieron a ellos y durante 1 hora creó algo parecido a una familia, enseñando, riendo, animando. La risa de Emily, cuando finalmente llegó, fue oxidado por desuso, pero genuino. David sintió su corazón helado descongelarse otro grado doloroso. Entonces Emily se sintió cálida y se encogió de hombros, su fino abrigo. Jennifer los vio primero. Los moretones en los brazos de Emily, de color morado oscuro y verde, en el patrón distintivo de agarres para los dedos de tamaño adulto, Emily, notado siendo notado. El miedo brilló en su rostro mientras rápidamente tiraba, vuelva a ponerse el abrigo. «Me caigo mucho», ella dijo demasiado rápido. «Por mi pierna». Jennifer y David intercambiaron cargados mira, pero no empuja. «Aún no». «¿Cómo?» «Continuaron entrenando», reveló Emily. Más en una conversación informal, como ella. No había salido de la propiedad en 3 años. Excepto estas visitas a tiendas. Como ella, la abuela la educó en casa, pero rara vez enseñó lecciones reales. Como ella, solo los libros vinieron de la Shra. Chen, quien los coló. A pesar de las reglas de Margaret. La abuela dice que afuera es peligroso. Emily explicó que la gente roba niños. Entonces, casi como una ocurrencia tardía, ¿es normal que las abuelas cierren el dormitorio con llave, puertas? David mantuvo su voz con cuidado. ¿Neutral? ¿Desde el interior? ¿Te refieres a privacidad? ¿Desde fuera? Las palabras flotaban en el aire como una acusación. La alarma de David se transformó en certeza. Este niño estaba siendo encarcelado. Emily, dijo suavemente, voy a llamar a algunas personas que me ayuden niños. Gente que sabe. Emily. El pánico fue inmediato. Por favor, señor Thompson, la abuela sabrá que se lo dije. Ella se detuvo. Emily, pero él,
La implicación era clara. Ella dolerá tú, terminó Jennifer en voz baja. Emily no dijo nada, lo cual fue respuesta suficiente. ¿Ladrá? Helen Chang llegó a Shadows. Chequeo programado, una pequeña mujer china de unos 50 años que sirvió como representante de la ciudad veterinario y humano ocasional médico en emergencias. Ella. El examen de sombra se hizo cada vez más preocupado. David, estas cicatrices en su garganta no son por enfermedad o lesión. Son quirúrgicos. Alguien cortó deliberadamente la voz de este cachorro cuerdas. Emily jadeó. ¿Quién haría eso? David sabía hace 20 años que funcionó para hombres que hicieron tales cosas. Hombres. ¿Quién necesitaba perros de pelea que no podían hacer ruido, no pudo alertar a los vecinos? La violencia ocurre en secreto almacenes, el patrón de cicatrización fue familiar de la peor manera posible. Yo no lo sé, mintió, sin querer exponer esa parte oscura de su pasado a Emily. Pero sabía que Bobby Harrison vendría por sombra. Los hombres como Bobby siempre lo hicieron. Bobby llegó esa noche justo cuando la tienda estaba cerrando. Su SUV negro se detuvo. Afuera y dos hombres corpulentos emergieron con él. David reconoció el tipo. Los ejecutores musculan a hombres pagados para intimidar. Bobby Harrison parecía respetable a los 45 años, vestido con un abrigo caro, su cabello estilo profesional. Solo sus ojos traicionó la violencia subyacente. Thompson, dijo, sin molestarse en bromas. ¿Dónde está mi perro? Lo vendí legítimamente a un cliente. Tú eras abrazándolo por mí. Tuvimos un arreglo. No estaba al bar, tanto de ningún arreglo. Bobby sonrió, frío y depredador. Déjame ser más claro. Soy dueño del edificio desde el que opera esta tienda. Tú, el propietario, me debe dinero. El alemán pastor fue el pago. No tenías derecho para venderlo. A David se le dio un vuelco el estómago. Yo no soy dueño de este edificio. ¿De verdad? ¿Crees que lo hiciste? Bobby se rió. Eres un empleado. Thompson. Un gerente. Y tú solo me costó una propiedad valiosa. La revelación golpeó a David como un golpe físico. Golpe. Nunca había sido dueño de la tienda. Todos estos años había estado trabajando para alguien más, viviendo una mentira. ¿Quién hiciste? ¿Venderlo a? Preguntó Bobby. David permaneció en silencio. Bien. Lo descubriré yo mismo. Un pequeño pueblo, Thompson. Todos conversaciones. Bobby se acercó. Y cuando yo hazlo, recogeré lo que es mío junto con interés por mis problemas. El del cachorro sido vendido legalmente. No tienes ningún reclamo. La sonrisa de Bobby se hizo más amplia. Sé de ti, Thompson. Sé que trabajaste para mí hace años. Sé lo que hiciste en esos almacenes. ¿Crees que estás mejor ahora? No eres nada. Siempre has sido nada. Se movió para irse, luego se volvió. Atrás. Y sé sobre el pequeño niña lisiada. Emily, ¿no es una vergüenza si le pasó algo? Accidente sucede, especialmente a los niños que caminan solo en la nieve. Las manos de David apretados en puños. ¿Tocas eso, niño? ¿Yo haré lo que? No tienes la columna vertebral, Thompson. Nunca lo hiciste. Bobby y sus hombres se fueron, la amenaza persistiendo como veneno en el aire. Jennifer había estado escuchando desde el cuarto trasero. Ella salió con el rostro pálido. Papá, él habla en serio. ¿Qué hacemos? Protegemos ella, los dos. Pero David conocía el verdad. No tenía dinero, ni poder, ni recursos. ¿Cómo podría proteger a alguien cuando ni siquiera pudo salvar el suyo tienda? A la mañana siguiente, a las 6 a.m., David encontró a Emily durmiendo fuera del puerta principal de la tienda, sombra presionada contra ella en busca de calor. Ambos fueron cubiertos de nieve, y los labios de Emily tenían un tinte azul peligroso. ¿Los apresuró? En el interior, Jennifer aparece momentos después, con mantas y chocolate caliente. Sombra. Se quedó cerca de Emily, manteniéndola caliente, incluso cuando David la envolvió en capas. Emily, ¿qué pasó? A través de la charla dientes. Ella les dijo que su abuela había uno de sus episodios la noche anterior, gritando a las paredes, acusando gente invisible que intenta llevarse a Emily lejos. Margaret había encerrado a Emily en el armario, un espacio tan pequeño que Emily no podía. Siéntate.
Emily había escapado a través de una ventana rota, cortándose el brazo con vidrio, y caminó 3 millas en el oscuro con sombra. No tenía otro lugar donde vete, susurró. Eres el único quien ha sido amable. Llamaron inmediatamente al Dr. Chang. Ella limpié y cosí el corte en el cuerpo de Emily. Brazo. Se necesitan 8 puntos. Entonces, a pedido de David, examinó el de Emily. Aparato ortopédico para la pierna con el permiso del niño. Lo que descubrió hizo que todos en la habitación se enfría. Este aparato ortopédico es médicamente innecesario, dijo cuidadosamente el Dr. Chang. Emily, ¿quién te puso esto? ¿Abuela? Cuando tenía 7 años, después de que mamá murió, ¿no? ¿Un médico lo prescribe? La abuela dijo que yo lo necesitaba para no huir como mami lo hizo. El horror de la declaración se instaló sobre ellos. El aparato ortopédico para la pierna no estaba equipo médico. Fue una restricción, una manera de controlar físicamente a un niño, para ralentizarla, para evitar que escapando. El Dr. Chang como reportero obligatorio inmediatamente llamado Protección Infantil Servicios. Amanda Foster llegó dentro 1 hora, una mujer cansada de unos 40 años que he visto demasiados niños destrozados. Ella. La entrevista con Emily. Reveló la información completa. Imagen. Encerrada en su habitación todas las noches, comida limitada como castigo, una abuela que hablaba con invisible gente. Confusión sobre si Emily mi madre había muerto o simplemente se había ido. Emily no puedo volver a esa casa, Amanda. Declarado. Esta es una remoción de emergencia. Situación. El pánico de Emily fue inmediato. ¿Qué pasa con Sombra? Él no puede regresar tampoco. El cuidado de crianza generalmente no permitir mascotas. Entonces volveré. No lo haré, déjalo. David habló antes de que pudiera detenerse a sí mismo. Ella puede quedarse con nosotros. He fomentado antes. Jennifer, puedo acoger Emily. Amanda detuvo la de David. Verificación de antecedentes en su tableta. Ella expresión se oscureció. Señor Thompson, usted tener antecedentes de arresto. Hace 20 años, participación en una pelea ilegal de perros operación. La sorpresa de Jennifer era visible. Papá, nunca me lo dijiste. El pasado de David cuidadosamente enterrado, acababa de explotar en el presente. Nunca fui condenado, yo fui forzado a esa situación. Yo escapó. He pasado 20 años intentando expiar. Amanda frunció el ceño. Esto complica las cosas considerablemente. Necesito supervisor aprobación. Por favor, dijo Jennifer. Emily necesita estabilidad. Podemos proporcionar eso. Después de 3 horas de llamadas telefónicas y deliberación, Amanda acordó un periodo de 72 horas, colocación temporal. Emily podría quedarse con David y Jennifer mientras él prosiguió la investigación. La sombra podría sigue siendo una excepción para los animales de terapia. Esa noche, Emily durmió en la casa de Jennifer. Antigua habitación, puerta abierta, sombra en el cama a su lado. Por primera vez en 3 años, durmió sin miedo. Pero afuera, Margaret Morrison estaba sentada en su coche, mirando la casa a través binoculares, susurrando para sí misma. Ellos. La tomó como antes. Tengo que conseguir su espalda. Tienes que terminar el plan. Antes. La lastimaron. Tengo que quedarme con mi Sara seguro. En el asiento del pasajero junto a ella, yacía cuerda, pastillas y una nota escrita a mano que comenzó. Junto en el cielo con Sara. Nadie podrá volver a separarnos. Emily despertó en su cuarta mañana en casa de David. Casa en estado de pánico, la convenció, todo había sido un sueño. Entonces, Sombra lamió su cara, y se dio cuenta de que era real. Estaba a salvo. Ella tenía una familia, ella tenía una amiga. El alivio la hizo llorar. Jennifer la encontró así, y la abrazó, hasta que las lágrimas se detuvieron. Estás a salvo aquí, cariño, una promesa. Bajaron las escaleras para desayuno, y Emily se quedó insegura en la puerta de la cocina, no saber dónde sentarse o qué hacer. Había pasado 3 años comiendo sola. En su habitación cerrada, la comida se abrió paso. La puerta en una bandeja. El concepto de sentado en una mesa con otras personas. Me sentí extraño. ¿Aquí, cariño? Jennifer dijo, sacando una brose. Silla. Panqueques, ¿vale? Emily asintió y luego dijo, gracias. Tú. 7 veces en rápida sucesión, incapaz de detenerse.
David y Jennifer intercambió miradas preocupadas, pero no dijo nada, entendiendo ese trauma. Creó sus propios rituales. Amanda Foster llegué a media mañana con la escuela, formularios de inscripción. Emily, tenemos que conseguir usted a la escuela. ¿Puedes decirme qué grado en el que deberías estar? No lo sé, Emily admitió. La abuela me enseñó en casa, pero no mucho. Probablemente estoy. No es lo suficientemente inteligente para la escuela real. Jennifer sacó algo de práctica, hojas de trabajo, matemáticas básicas, lectura-comprensión, muestras de escritura. Ellos. Observé cómo Emily trabajaba en ellos. Con intensa concentración, su lápiz moviéndose constantemente a través de las páginas. Cuando Jennifer revisó los resultados, sus ojos ensanchado. «Papá, necesitas ver esto». Emily había completado el nivel de secundaria, comprensión, lectora con perfecto puntuaciones. Sus habilidades matemáticas eran avanzadas. Su escritura, si bien muestra lagunas en educación formal, demostraba pensamiento y vocabulario sofisticados. «Emily», dijo David con cuidado. ¿Has estado enseñándote a ti mismo? «Lee, Emily», dijo en voz baja. «La señora Chen me trajo libros de la biblioteca. Leo todo lo que podría». Este niño, encerrado en una habitación durante 3 años con instrucción mínima, se educó a sí misma a un nivel superdotado. David sintió una mezcla de asombro y rabia, asombro ante la brillantez de Emily, rabia ante el desperdicio de su potencial. Pero incluso cuando ellos celebró esta pequeña victoria, el lazo financiero se apretó. El banco, el gerente, Richard Sterling, llamó así tarde con su advertencia final. «Thompson, comienzan los procedimientos de ejecución hipotecaria en 32 horas. Si no tienes $50,000 para entonces, el edificio se convierte en banco propiedad». David revisó su cuenta. Después de que Sterling colgó. $34,782. La brecha entre lo que tenía y lo necesario se sentía insuperable. «No se lo digas a Emily todavía», instó Jennifer. «Que tenga estos días de paz». Pero la paz ya se estaba fragmentando. «Dr. Chang, se recomienda registrar a Shadow como animal de apoyo emocional que requería capacitación, certificación y tarifas totalizando $800. Dinero que David no tenía. Dr. Chan, al ver su angustia, se ofreció a hacerlo pro bono. Durante el entrenamiento de Shadow Sesiones, surgió algo notable. El cachorro aprendió órdenes más rápido que cualquier perro con el que el Dr. Chang hubiera trabajado alguna vez. Se anticipó a las necesidades, respondió a cambios mínimos en el estado emocional de Emily. Y mostró una inteligencia asombrosa que sugería una formación previa. «Alguien entrenó a este perro antes de que usted lo tuviera, doctor», observó Chan, capacitado profesionalmente. «¿Pero quién y por qué?». Al día siguiente, Amanda Foster y el oficial Michael Reynolds visitó la casa de Margaret Morrison por un cheque de bienestar. Lo que encontraron dentro les hizo pedir inmediatamente refuerzos. Todas las ventanas estaban cubiertas de telas amarillentas, periódico, bloqueando todo lo natural luz. Las paredes estaban cubiertas de frenéticos escritura a mano, las mismas frases repetidas cientos de veces. «Mantén a Sara a salvo. Ya vienen. No dejes que se la lleven. Sara es mía. Sara se queda conmigo. Protege a Sara de ellos». La habitación de Emily fue peor. 7 cerraduras en el exterior de la puerta. Cada uno un tipo diferente. Cerrojo, cadena, candado, cerrojo. En el interior, la habitación era apenas más grande que un armario. Un colchón fino en el suelo. Una sola manta desgastada hasta los hilos. Un cubo en la esquina porque Emily no se le permitía salir por la noche. La ventana estaba prohibido desde el exterior. No fue un dormitorio. Era una celda de prisión. Margarita ella misma pareció confundida cuando cuestionada, con los ojos desenfocados y distante. «Acabo de darle el almuerzo a Sara. Ella tiene 7 años. ¡Qué buena chica!». «Señora», dijo el oficial Reynolds suavemente, «Emily es tu nieta. Sara estaba tu hija. ¿Lo entiendes?». El rostro de Margaret se contrajo de confusión y la ira. «Sara es mi hija. Sara es 7. Tengo que mantenerla a salvo de ellos. Se la llevaron antes. Ellos no lo harán, llévala de nuevo». Reynolds y Amanda intercambiaron miradas preocupadas. Esta mujer claramente sufría de una enfermedad mental grave. «¿Enfermedad?».
su control de la realidad por completo destrozado. Cuando Reynolds comprobó el sótano como procedimiento estándar, encontró algo que le heló la sangre. Todo el espacio había sido convertido en un santuario para alguien llamado Sarah Morrison. Las fotografías cubrieron cada superficie, una niña desde el nacimiento hasta la edad. 15. Entonces nada. No hay fotos de Sarah después de las 15. Un recorte de periódico amarillento estaba clavado a la pared. Adolescente local desaparecido en 1989. Sarah Morrison, 15 años, desapareció del municipio de Millbrook. Policía buscando información. La fecha era hace 35 años. Si Sarah hubiera tenido 15 años 1989, ahora tendría 50 años. Lejos demasiado mayor para ser la madre de Emily, quien tenía 25 años cuando nació Emily. La investigación de Reynolds reveló la verdad. Sarah Morrison había sido la hermana menor de Margaret, no ella, hija. Sarah había desaparecido en 1989 y nunca fue encontrado presuntamente muerto. Presuntamente muerto. Margaret, incapaz de hacer frente con la pérdida, se había vuelto paranoico-esquizofrenia a lo largo de las décadas. En algún lugar de su mente fracturada, ella confundió a su hermana desaparecida con ella nieta real, creando una realidad delirante donde ella podría guardar Sarah a salvo. Esta vez, ¿dónde está Emily? ¿Madre real? Reynolds le preguntó a Margaret. Sarah es la madre de Emily. Sarah es mi hija. Sarah está aquí. Margarita repitió, su voz adquiriendo un canto cualidad que hizo que a Reynolds se le erizara la piel. Margaret fue puesta en emergencia retención psiquiátrica y traslado a Hospital Psiquiátrico Estatal de Willowbrook. Los médicos confirmaron graves esquizofrenia, posible demencia, delirios paranoicos y una inmediata peligro para ella misma y para los demás. Ella lo haría. Requieren hospitalización prolongada y nunca podría volver a cuidar a un niño. Cuando Amanda le dijo a Emily que su abuela estaba en el hospital, la reacción de Emily era complejo. Alivio mezclado con culpa mezclado con una profunda tristeza. ¿Es mi culpa?, preguntó ella, con lágrimas cayendo su cara. La enfermé por... ¿Se va? David se arrodilló a su lado y tomó sus pequeñas manos en las de él. No, cariño. Tu abuela ha estado enferma por un mucho tiempo. Que sobrevivas no es lo que le causó dolor. Tú sobrevivir es lo más valiente que puedes hacer. Pero la pregunta persiguió a Emily. Si Sarah en esas fotos no es mi madre, entonces ¿quién es mi madre? ¿Es ella real? ¿Está viva? Nadie tenía respuestas. El sexto día, Emily encontró una fotografía antigua mientras ayudando a Jennifer a limpiar. Se había caído de un álbum polvoriento, una foto de David, 20 años más joven, parado en lo que parecía un almacén, al lado de un hombre. Emily reconoció la amenazante visita a la tienda. Bobby Harrison. Las manos de Emily temblaron cuando lo mostró a Jennifer. ¿Por qué David está con los malos? Hombre. El rostro de Jennifer palideció. Ella nunca vi esta foto, nunca supe de ella. Esta parte del pasado de su padre. Ella lo enfrentó de inmediato. David sentó a Emily y a Jennifer y les contó todo. Hace 20 años, desesperado por trabajar durante una recesión económica, había estado reclutado por Bobby Harrison para manejar perros. Bobby había mentido sobre la naturaleza del trabajo. Cuando David se dio cuenta era una operación ilegal de peleas de perros. Bobby había amenazado al embarazo de David, esposa, atrapándolo. Durante 2 años, David había trabajado en esos almacenes. Odiando cada momento, atormentado por el sufrimiento, él fue testigo. Cuando Rebecca dio a luz a Thomas, David encontró el coraje para escapar. Bobby tomó represalias quemando el coche de David y amenazando con cosas peores. David se había mudado a Willowbrook, cambió su vida y pasó 20 años tratando de expiar aquellos 2 años de terror. No pude salvar los perros, dijo David, con la voz quebrada. Fui un cobarde. Los dejé sufrir. Porque tenía miedo. Emily miró él con esos 2 ojos viejos. ¿Es por eso que salvaste a Sombra? ¿Porque no pudiste salvar a los demás? Sí. Entonces eres un buen persona, dijo Emily con firmeza. Lo estás intentando para corregir tu error. Eso es lo bueno, la gente lo hace. Su perdón proveniente de un niño que tenía todos los motivos para desconfiar. Los adultos sanaron algo en David que había estado roto durante 20 años. Jennifer luché más con la revelación. ¿Por qué? ¿No me lo dijiste?
Estaba avergonzado. David admitido. Eres mi dar. No quería que veas esa parte de mí. Papá, tú me salvó de un hogar de acogida, abusivo 10 hace años. Eso es lo que eres ahora. El pasado es el pasado. Pero el pasado no fue pasado. Bobby Harrison regresó al siguiente mañana, 16 de diciembre, y David llegó a la tienda para encontrar sus ventanas. Destrozado, ladrón pintado con spray en todo el delante, y se abrieron todas las jaulas de animales. Los animales estaban aterrorizados, pero ileso. El mensaje de Bobby fue claro, sin cruzar a territorio delictivo. Pintado con spray en la pared del fondo, 48 horas fue generoso. Ahora son 24. Devuelve el perro. El oficial Reynolds tomó el informe, pero no pude probar nada. Bobby estaba demasiado cuidadoso, demasiado conectado, demasiado rico dejar pruebas. La noticia se difundió a través de Willowbrook en cuestión de horas. El comunidad dividida marcadamente. Algunas personas culpó a David por traer problemas a pueblo. Otros salieron en su defensa. El pastor James Patterson organizó una recaudación de fondos para salvar la tienda de mascotas, estableciendo una meta de $50 para Navidad. Es imposible, dijo David. Pero el pastor simplemente sonrió. La fe a menudo lo es. Emily vio el vandalismo e inmediatamente entendido. Esto es por mi culpa, dar sombra atrás. No quiero que te lastimes. Por supuesto que no, dijo David con firmeza. La sombra es tuya. Luchamos contra esto juntos. Pero no lo soy. Jennifer la interrumpió. Detener. Tú lo vales. Eres familia ahora. La palabra familia hizo llorar a Emily. Ella nunca, pensé que tendría uno. Las amenazas escalado. El comportamiento de Shadow cambió el octavo día, volviéndose agitado y protector. Siguió a Emily en todas partes, no la dejaba salir de su vista y gruñó a las ventanas. David me di cuenta de que alguien estaba vigilando la casa. El oficial Reynolds vigiló la propiedad y atrapó a uno de los ejecutores de Bobby en un coche cruzando la calle tomando fotografías. El hombre fue arrestado por invasión y acecho, pero liberado en libertad bajo fianza en cuestión de horas. El mensaje fue claro. Estaban siendo perseguidos. Emily hizo la pregunta que David había estado temiendo. ¿Por qué Bobby quiere tanto a Shadow? ¿Mucho? Es solo un cachorro. Jennifer explicado en términos apropiados para la edad sobre perros de cebo, animales de práctica acostumbrados a entrenar perros de pelea, animales que eran heridos y asesinados para el entretenimiento de hombres violentos. La sombra había sido destinada por ese destino. El miedo de Emily se transformó en una determinación feroz. Entonces el puede nunca vuelvas nunca. Ese mismo día, alguien dejó una nota anónima en el puerta de la tienda. El almacén de Bobby es en 1247 Industrial Drive. Él está moviendo operaciones el 22 de diciembre. La policía debería saber. Un amigo. Oficial Reynolds investigado pero encontró el almacén aparentemente abandonado. Bobby era demasiado inteligente dejar pruebas tiradas por ahí. Diciembre. El 18 trajo el colapso financiero. David había estado temiendo. El banco llegó el plazo. Pastor Patterson informó que la recaudación de fondos totalizó $12. No fue suficiente. No es suficiente. Richard Sterling llegó con papeles de ejecución hipotecaria. La tienda estaba ahora propiedad del banco. David, Jennifer, Emily y Shadow tenía 30 días para desalojar. David se derrumbó frente a Emily y Jennifer por primera vez, la compostura finalmente se hizo añicos. He fallado. No puedo proteger a nadie. No mi hijo, no mi esposa, no esta tienda, no usted. Jennifer lo abrazó mientras él lloraba. Me salvaste, salvaste a Emily. Salvaste sombra. La tienda es solo un edificio. Emily, sabia para su edad, añadió. Estaremos bien. Nos tenemos el uno al otro. Bobby Harrison llegó al cabo de una hora. Su sincronización es demasiado perfecta para ser coincidencia. Él había orquestado esto. Compraré el edificio, ofreció Bobby. Sin problemas. 50.000 al banco, limpia tu deuda. Trabajas para mí otra vez y tomo el perro. Nunca, dijo David. Bobby sonrió. Tienes 3 días hasta Navidad. Piénselo. Piensa en ese pequeño niño durmiendo en tu casa. Pensar en ¿qué pasa cuando no tienes a dónde ir? El trato con el diablo estaba entre ellos, como veneno.
El 19 de diciembre, Jennifer no podía dormir. Ella investigó siguiendo obsesivamente hilos de las divagaciones delirantes de Margaret. Ella descubrió que Sarah Morrison, la hermana de Margaret, había desaparecido en 1989 a los 15 años. Pero también encontró un certificado de nacimiento presentado en 2014 para Emily Rose Morrison con su madre en la lista como Sarah Morrison. Las matemáticas fueron imposible. Si la hermana de Margaret, Sarah, si en 1989 tenía 15 años, ahora tendría 50. Demasiado mayor para haber dado a luz a Emily. Hace 10 años. La conclusión de Jennifer, la verdadera madre de Emily, estaba viva, había usado ocultar la identidad de su tía muerta y había desaparecido en 2014 cuando Emily era alrededor de 2 años. Emily escuchó parte de la conversación de Jennifer con el pastor Patterson. ¿Crees que mi mami es vivo? Jennifer eligió sus palabras cuidadosamente. Creo que hay preguntas aún no tenemos respuestas. Si ella es viva, ¿por qué no ha venido por mí? Tal vez ella no sabe dónde estás. Tal vez ella ha estado mirando. O tal vez ella esté muerta, Jennifer pensó, pero no dijo, encendido. El 20 de diciembre apareció un extraño en la casa. Frank Martínez tenía 38 años, rasgos desgastados y manos que tembló levemente cuando presentó el mismo. Necesito hablar contigo sobre Sombra, dijo. La sospecha de David era inmediato. ¿Quién eres? Lo entrené para Bobby. Yo soy el que ha estado ayudándolo a recordar su entrenamiento. La mano de David se movió hacia el teléfono, pero Frank levantó las manos en señal de rendición. Por favor, déjame explicarte. Estoy tratando de ayuda. La historia de Frank salió a la luz. Él trabajó para Bobby durante 5 años como perro. Entrenador, odiándose cada día más a sí mismo. Shadow había sido diferente del otro, perros. Gentil, inteligente, negándose a muestra agresión sin importar cuán franco sea. Trató de entrenarlo en él. Cuando la sombra no logró volverse cruel, Bobby había tomado, rompiéndole la pierna al cachorro y cortarle las cuerdas vocales como castigo. Ese fue mi punto de quiebre, dijo Frank. Dijo, su voz áspera por la emoción. Yo renunció esa noche. No pude hacerlo más. He estado tratando de expiar siempre desde entonces. Había estado siguiendo el viaje de Shadow, conocer en secreto al perro durante la visita de Emily Camina, enseñándole comportamientos protectores sin agresión. He estado corriendo interferencia entre los hombres de Bobby y tu familia, explicó. Frank. Han estado siguiendo a Emily. He estado haciendo, asegúrese de que no se acerquen demasiado. David's la ira se combatió con gratitud renuente. Este hombre había estado acosando a Emily, pero él también la había estado protegiendo. Franco. La verdadera razón para venir fue una advertencia. Bob está planeando algo grande 22 de diciembre, gran pelea de perros, evento en su almacén. Él está obsesionado con Sombra. No por culpa del perro Valor, sino porque lo desafiaste. Él no puedo dejar que eso siga así. ¿Qué debemos hacer? Preguntó Jennifer. Lleva a Emily a alguna parte seguro. Testificaré contra Bobby. Tengo evidencia, videos, registros, ubicaciones, pero necesito protección de testigos y necesito tiempo para construir el caso. Oficial Reynolds fue llamado. Él podría ofrecer protección, pero construir un caso sería tomar semanas. No tuvieron semanas. El 22 de diciembre fue en 2 días. A pesar de todo, David insistió en que normalmente esa noche. Es la semana de Navidad. Va a celebrar. Pusieron un pequeño árbol de Navidad donado por la comunidad. Emily nunca antes había decorado un árbol, su risa mientras colgaba adornos. Sombra con astas de reno al lado. Ella era el sonido más hermoso. David había escuchado alguna vez. ¿Es esto lo que las familias hacen? Preguntó Emily. Ensartando palomitas de maíz. Guirnalda. Sí, dijo Jennifer simplemente. Nunca he tenido esto. Los ojos de Emily lleno de lágrimas de felicidad. No lo quiero para terminar. No lo hará, prometió David. No. No importa lo que pase con la tienda, nosotros son una familia. Luego abordó el tema que había estado considerando. Emily, ¿cómo te sentirías si oficialmente se convirtió en tu familia? Si Jennifer y yo, te adoptó, Emily lo miró fijamente. Incredulidad. ¿Querrías eso aunque? Estoy roto. No estás roto. Eres un sobreviviente. Eres la persona más valiente que yo saber. ¿Qué pasa con mi verdadera madre?
Si ella está ahí fuera, la encontraremos. Nosotros déjala ser parte de tu vida, si eso es lo que quieres. Pero necesitas una familia. Nosotros, quiero ser esa familia. La respuesta de Emily fue abrazar a David, sollozando. Sí, una y otra vez. El pastor Patterson visitó más tarde a los actualización de recaudación de fondos. Lo siento mucho, David. Recaudamos 18.000. No es suficiente. Has dado más de lo que esperaba. David dijo. El amor de la comunidad es suficiente. La decisión estaba tomada. Ellos sabrían aceptar la pérdida, encontrar un pequeño alquiler en alguna parte, empieza de nuevo, sobrevivirían juntos. A las 9 de la noche, el teléfono celular de Emily sonó. Se desconocía el número. Emily respondió. Respiración agitada. Entonces Emily, es mami. Emily se quedó helada. Mami, yo soy. Voy por ti, cariño. Mañana. Yo soy finalmente viene. La línea se cortó. Emily, temblando, les dijo a David y Jennifer. El oficial Reynolds rastreó la llamada. Un teléfono quemador. Irrastreable. Podría ser la verdadera madre de Emily, o podría ser la trampa de Bobby. Todos continuaron alerta máxima. Frank Martínez se ofreció como voluntario para vigilar la casa. Nadie durmió bien esa noche. Emily le susurró a Shadow en la oscuridad. ¿Y si realmente es mami? ¿Y si ella está viva? Pero, ¿y si es un truco? Ya no sé lo que quiero. Pensé que quería mami, pero ahora tengo David y Jennifer. Es malo que estoy. ¿Tienes miedo de mi propia madre? Afuera, el primeras ráfagas de la tormenta de nieve prevista comenzó a caer. El parte meteorológico advirtió de condiciones de blanco para diciembre 22. 18 a 24 pulgadas de nieve, sensación térmica de negativo 20 grado. Advertencias de viaje vigentes. En la vida habitación, David, Jennifer, Emily y Shadow acurrucados junto al árbol de Navidad, luces. Fuera de la ventana había 2 coches aparcados. En la oscuridad mirando. Uno pertenecía al ejecutor de Bobby. El otro era desconocido. Posiblemente la madre de Emily. Posiblemente, otra amenaza. El reloj. Se acercaba la medianoche. 25 horas hasta 22 de diciembre. 25 horas hasta que todo se hiciera bien. Ser salvado o destruido. Emily miró a David y Jennifer, su familia encontrada, y dijo en voz baja, pase lo que pase mañana, gracias por estos días. Son los mejores de mi vida. Ellos sostuvieron unos a otros. Mientras la nieve comenzaba a caer. Más fuerte, la tormenta cobrando fuerza. El enfrentamiento final es inevitable y acercándose rápidamente. Llegó el 22 de diciembre con viento aullante y nieve tan espesa que borró el mundo. El teléfono de Emily sonó a las 6 de la mañana, el sonido corta a través de la oscuridad previa al amanecer como un cuchillo. El mismo número desconocido. Emily. Su mano tembló mientras respondía. Emily, es mami. La voz era femenina urgente, asustado. Estoy en el viejo almacén en Industrial Drive. Necesito usted. Por favor, ven. Estoy en problemas. Mami, ¿estás bien? Por favor, cariño, ven solo. Están mirando. Si traes policía, me matarán. La línea se cortó. Emily corrió a despertar a David y Jennifer, reproduciendo el correo de voz para ellos. David, el rostro se oscureció inmediatamente. Es una trampa. Ese es el almacén de Bobby. Pero ¿y si es real? La desesperación de Emily era palpable. ¿Y si ella realmente me necesita? Jennifer cogió el teléfono. Llamamos oficial Reynolds ahora. Reynolds respondió. En el segundo timbre, su voz estaba espesa. Dormir. Quédate ahí. No te muevas. Estamos viniendo. Pero Bobby Harrison ya estaba en movimiento. A las 6:30, su todoterreno negro y 2 otros vehículos rodearon la casa de David. La tormenta de nieve proporcionó una cobertura perfecta. La visibilidad era inferior a 10 pies. El viento gritando como algo vivo y enojado. Bobby llamó al móvil de David. Tengo tu casa rodeada. Dame el perro. La niña se mantiene a salvo. La policía está en su manera. Bobby se rió. En este clima, los caminos son intransitables. Tomarán 1 hora para llegar. Aquí. Necesito 5 minutos. David miró el rostro aterrorizado de Emily, a Jennifer cargando el viejo de su padre rifle de caza, con manos temblorosas, en sombra gruñe en lo bajo de su garganta.
Ellos quedaron atrapados. Emily tomó su decisión en ese momento. Mientras David discutía con Bobby al teléfono, mientras Jennifer miró el frente de la casa, Emily salió por la puerta trasera con Shadow. Si Bobby la quería en el almacén, ella iría, pero mantendría a Shadow alejado de él. Ella caminaría hasta el almacén, y tal vez, solo tal vez, su madre realmente estar allí. El frío la escondió como un golpe físico. Incluso con su abrigo, el viento atravesó sus huesos dentro, segundos. La visibilidad era casi nula. La nieve ya se le había acumulado. Rodillas. Shadow permaneció cerca, su cuerpo cálido contra su pierna mientras empujaban adelante hacia la salida blanca. 3 metros a unidad industrial. 3 metros que también podrían han sido 30. En estas condiciones, David. Descubrí que Emily se había ido en cuestión de minutos. Él corrió hacia la ventisca tras ella, gritando su nombre al viento. Pero los hombres de Bobby bloquearon el camino con sus vehículos. David intentó luchar ellos, un hombre de 52 años, contra 2 ejecutores de unos 30 años. Consiguió 3 golpes antes de que lo golpearan la nieve. Bobby estaba de pie junto a él. Debería. He aceptado mi trato. Thompson. ¿Dónde está ella? La cara de David estaba ensangrentada, sus costillas gritando. Almacén, donde está todo termina. ¿Quieres salvarla? Tendrás para atravesarme. Jennifer llamó oficial Reynolds otra vez. Emily se ha ido. Se dirige a Industrial Drive. De papá, sido golpeado. Envía a todos. Las carreteras son bloqueado por la nieve. Reynolds dijo. Frustración clara en su voz. Estamos intentando. Llamé a la policía estatal, quitanieves, todos. Pero Jennifer. Va a tomar tiempo. La próxima llamada de Jennifer fue para Frank Martínez. Te necesitamos ahora. Ya. Estoy en el almacén. Franco dijo. He estado aquí desde anoche. Hay algo que necesitas saber. Hay una mujer aquí. Encadenado en la oficina de Bobby. Creo que podría ser la madre de Emily. Emily luchó por la nieve, su pierna acalambrada sin el aparato ortopédico, su cuerpo comienza a apagarse del frío. Ella había estado caminando por 40 minutos y la hipotermia empezaba a aparecer. Sus pensamientos se volvieron confusos, su movimiento lento. Ella cayó 2 veces, cada vez Sombra tirando de su abrigo, obligándola a retroceder. La tercera vez que se cayó, no podía levantarme. Su cuerpo simplemente entregado, Sombra se quejó, lamiéndola cara, tratando de calentarla. Los ojos de Emily estaban cerrando. Estaba tan cansada, tan fría. Tal vez ella simplemente dormiría aquí en la nieve, solo por 1 minuto. La Sombra hizo una decisión. Él no podía cargarla, no podía calentarla lo suficiente, pero sí podía conseguir ayuda. La formación Frank Martínez le había dado una patada en secreto. Sombra sabía a dónde ir. Lamió la cara de Emily. Una vez más, Wet desesperadamente, entonces, corrió hacia el almacén. Su pierna deformada dejando un distintivo pista de 3 patas en la nieve. Franco Martínez había estado dentro de Bobby's almacén desde medianoche, escondido en el sombras, documentándolo todo. El espacio era vasto, lleno de hombres y perros de pelea y dinero cambiando de manos. En la oficina administrativa de Bobby, Frank descubrieron a una mujer de unos 30 años encadenada a un radiador, golpeado pero consciente. ¿Quién eres? Frank había susurrado. Sarah Morrison, la mujer había dicho. Estoy la madre de Emily. Por favor, tienes que ayudar a encontrar a mi hija. La historia de Sarah tenía saltó en susurros desesperados. Ella escapó de su marido abusivo cuando Emily tenía 2 años y le dio el bebé. Madre, Margaret, para su custodia, mientras ella reconstruyó su vida lejos. Ella planeaba regresar por Emily dentro de 1 año. Pero Margaret había cortado todo contacto, desapareció con Emily. Sarah había estado buscando durante 8 años, finalmente rastreándolos hasta Willowbrook solo unos días hace. Los hombres de Bobby la habían agarrado del calle, la trajo aquí como palanca, él sabe que Emily viene. Sarah había dicho que, la llamé, haciéndome pasar por yo. Es un trampa. La sombra irrumpió por la puerta lateral. Frank lo había dejado abierto, cubierta de nieve su pelaje, el cansancio evidente en cada movimiento. Bobby vio al cachorro y sonrió. Bueno, el perro pródigo. Regresa. Caballeros, atrápenlo. Sombra fue rápido a pesar de su pierna mala,
lanzándose entre los hombres, llevándolos más profundamente al almacén. Frank se dio cuenta de lo que el perro estaba haciendo, llamando la atención. Lejos de Sarah, creando una distracción. Emily tropezó con el almacén 15 minutos después, hipotérmico y apenas consciente. Ella cayó por la puerta. En la oficina de Bobby, colapsando en los pies de Sarah. Sarah vio a su hija por la primera vez en 8 años. Emily, Dios mío, Dios, mi bebé. Acercó a Emily con sus brazos encadenados sosteniendo la hija, llorando en su cabello. Emily, delirando, miró a su madre. Cara, mami, ¿eres real? Soy real, bebé. Lo siento mucho. Lamento mucho haberme ido usted. Bobby entró en la oficina, su sonrisa frío y triunfante. ¡Qué conmovedor! Madre e hija reunidas. Y el perro defectuoso. Todos mis premios en uno lugar. Sacó un arma y la de Frank. La sangre se heló. Esto había ido más allá intimidación. Bobby estaba planeando un asesinato. Todos ustedes me han costado mucho, dijo Bobby. Conversacionalmente, Thompson me costó mi orgullo. El perro cuesta mi dinero. La chica me costó tiempo, pero básicamente, Thompson me costó a mi hermano. Él. La verdad salió a la luz en la ira de Bobby. 20 años. Hace mucho tiempo, cuando David escapó de la casa de Bobby. En la operación, Bobby había quemado el coche de David, en represalia. Pero Bobby es más joven hermano había estado durmiendo en la parte de atrás asiento borracho y había muerto en el incendio. Bobby culpó a David, se había enconado venganza durante 2 décadas. Así termina, Thompson, Bobby, dijo, aunque David no estaba allí, yo quitarte todo, empezando por ella. Apuntó con el arma a Emily. Sarah se arrojó sobre su hija, protegiendo a Emily con su cuerpo. Sombra, con una ferocidad que Frank nunca había visto en él, se lanzó hacia Bobby. En eso, en el momento exacto, David se estrelló contra el puerta del almacén en Bobby's robada. Vehículo, habiéndolo conectado y conducido a través de la tormenta de nieve con una fractura costilla y una conmoción cerebral. Había perdido el de Bobby, hombres vestidos de blanco salen y vienen directamente, aquí. El oficial Reynolds y su equipo llegaron simultáneamente, sus vehículos rodeando el edificio, megáfonos pidiendo a Bobby que se rindiera. Jennifer irrumpió detrás de la policía, habiendo insistió en venir a pesar del peligro. Frank Martínez salió de su escondite lugar, gritando, tengo todo grabado. Confesiones, peleas, todo. Se acabó, Bobby. Bobby, acorralado y desesperado, giró su arma sobre Franco. ¿Me traicionaste? Jennifer corrió hacia Emily y Sarah, tratando de ponerlos a salvo. Bobby disparó. La bala golpeó a Jennifer en el hombro, girando ella alrededor. Ella cayó, salpicando sangre a través de su abrigo. Emily gritó, la sombra. Soltó el brazo de Bobby y se lanzó hacia su garganta, no para matar, sino para incapacitar. El arma voló de la mano de Bobby, deslizándose a través del piso de concreto. Policía entraron en tropel, sometiendo a Bobby y sus hombres. Las esposas hicieron clic. Miranda derechistas fueron leídos. Frank entregó su oculto cámara y disco duro, evidencia de todo lo que Bobby había hecho durante los últimos 5 años. David alcanzó a Jennifer y la presionó, sus manos contra su herida. Espera, cariño. Viene la ambulancia. Sarah sostuvo Emily, que se estaba desvaneciendo por la hipotermia. Y shock. Quédate conmigo, cariño. Mami, te tengo. No me dejes otra vez. Sombra, exhausto sin medida, cojeando hasta Emily y se desplomó a su lado. Su calidez lo único que la mantiene consciente. El almacén lleno de sirenas, caos y gritos. Paramédicos entraron corriendo con camillas y mantas y jerga médica urgente. El último de Emily. El pensamiento consciente era el de su madre. Voz, real y viva y allí, diciendo una y otra vez, te tengo. Tengo usted. Te tengo. La tormenta de nieve hizo estragos afuera, pero adentro, la justicia finalmente había. Llegó. Bobby Harrison fue cargado en un coche de policía, enfrentando cargos de secuestro, asalto, intento de asesinato, operar una red ilegal de peleas de perros y una docena de otros delitos graves. Sus hombres fueron con él, un arresto masivo que haría noticias regionales en cuestión de horas. Franco Martínez fue con el oficial Reynolds, voluntariamente, entrando en custodia protectora a cambio de su testimonio. Sula. Evidencia encerraría a Bobby de por vida. David viajó en la ambulancia con Jennifer, sosteniendo su mano como paramédicos.
Trabajó para estabilizarla. La bala tenía pasado de principio a fin, faltando importantes arterias por centímetros. Ella necesitaría cirugía, pero ella viviría. Sarah montó en la ambulancia con Emily, negándose a dejar el lado de su hija, incluso cuando los paramédicos intentaron examinar el de Sarah. Lesiones. La temperatura corporal de Emily era peligrosamente bajo a 89,6. La congelación amenazaba sus dedos y dedos de los pies. Estaba en shock, traumatizada, apenas responde. La sombra cabalgó con ellos. Los paramédicos hacen una excepción porque separar al perro y a la niña parecía más peligroso que romper el protocolo. El doctor Chang los recibió en el hospital, listo para tratar tanto a niños como a caninos. La tormenta de nieve continuó durante todo el día, a aislar a Willowbrook del exterior mundo. Pero dentro de la comunidad hospital, médicos y enfermeras trabajaron milagros. Emily fue tratada por graves hipotermia, con mantas calientes y líquidos intravenosos calentados. Sus dedos de manos y pies mostró signos de congelación, pero sanar con el tiempo. Físicamente, ella recuperarse. Jennifer fue operada para reparar el daño en su hombro. 2 horas más tarde, el cirujano salió con buenas noticias. Sin daños permanentes, completo, se espera una recuperación en unos meses. Sarah fue tratado por desnutrición, deshidratación y los moretones de ella cautiverio de 2 días. Físicamente, ella era maltratado, pero estable. Psicológicamente, el trauma tardaría más en sanar. David rechazó el tratamiento hasta que todo lo demás se estabilizó. Finalmente, una enfermera lo arrinconó y lo obligó a quedarse quieto. Mientras ella le limpiaba la cara laceraciones, le vendaron la costilla rota y documentó los extensos hematomas cubriendo su torso. La sombra fue examinada por el Dr. Chang personalmente. Agotamiento, exposición, almohadillas de las patas dañadas por correr 3 millas a través de una tormenta de nieve, pero el perro se recuperaría. Los héroes siempre lo hicieron. Por a medianoche, lo peor había pasado. Jennifer salió de la cirugía, aturdido pero sonriendo, cuando David tomó su mano. Emily estaba estable, durmiendo con Sarah abrazando la mano a un lado y Sombra acurrucada en sus pies en el otro. David se sentó en una silla entre las 2 habitaciones del hospital, velando por su familia encontrada, sintiendo cada uno de sus 52 años. Oficial Reynolds pasó por aquí con actualizaciones. Bobby Harrison estaba bajo custodia, su operación desmantelado, y el de Frank Martínez. La evidencia era lo suficientemente condenatoria para garantizar vida en prisión. El ring de peleas de perros que había operado en Willowbrook durante 15 años fue finalmente destruido. ¿Lo lograste?, le dijo Reynolds a David. Tú lo detuvo. Yo no hice nada, David dijo. Una niña de 10 años y el perro de 3 patas lo hizo. Acabo de aparecer. Pero todos sabían la verdad. David elección de vender Shadow por $10. Su decisión de proteger a Emily, su coraje enfrentarse a Bobby, a pesar de su propio pasado oscuro. Esas elecciones habían establecido todo en movimiento, a veces haciendo lo correcto significaba arriesgarse todo. David lo había arriesgado todo, y de alguna manera milagrosamente habían sobrevivido. La tormenta de nieve finalmente estalló alrededor de las 2 por la mañana. La nieve se detuvo cayendo. El viento amainó. Las nubes se separó para revelar estrellas brillantes y frío en el cielo de diciembre. En el hospital, Emily se agitó. Sarah se inclinó cerrar. Estoy aquí, cariño. Los ojos de Emily abierto, confundido y asustado. Mami, soy real. Estoy aquí. Nunca me iré tú otra vez. ¿Pero qué pasa con David y Jennifer y Sombra? Sarah miró a través de la ventana, a David durmiendo en la silla del pasillo, a Jennifer en la habitación de al lado, en Sombra acurrucada protectoramente a los pies de Emily. Ella vio una familia poco convencional y lleno de cicatrices, pero completo. Ellos también son tu familia, dijo Sarah. Y si me dejas, me gustaría estar parte de ello. Emily, agotada y abrumado, simplemente asintió. Entonces ella hizo la pregunta que rompió el corazón de Sarah. Corazón. ¿Está bien la abuela? Nadie lo había dicho Emily todavía. Nadie había sabido cómo. Sarah respiró hondo y le dijo a su hija verdad sobre Margaret Morrison. Sobre la enfermedad mental, sobre el suicidio en el hospital psiquiátrico, la misma noche Emily había estado luchando por su vida en la tormenta de nieve. Ella le contó a Emily sobre la nota de Margaret, sobre cómo los enfermos la mujer había creído que finalmente estaba uniéndose a su hermana Sarah, muerta hace mucho tiempo,
sobre cómo a veces el amor puede ser retorcido en algo, ser irreconocible por enfermedad. Emily lloró, pero estaban lágrimas complicadas. Dolor y alivio y culpa y libertad, todas mezcladas. Ella te amaba a su manera, Sarah, dijo. Ella estaba demasiado enferma para demostrarlo. Correcto. Lo sé, susurró Emily. Yo espero que ya no sienta dolor. Sombra levantó la cabeza y lamió la mano de Emily. El simple gesto del amor incondicional les recordó a todos lo que más importaba. Ellos habían sobrevivido contra todo pronóstico a través de tormentas de nieve y violencia y elecciones imposibles. Ellos sobrevivió. Y mañana se darían cuenta lo que vino después. Emily se despertó en la habitación del hospital a las 2 de la mañana del 23 de diciembre, desorientado y en pánico. Las paredes blancas, las máquinas que pitan, el olor a estéril, nada le resultaba familiar. Entonces sintió la mano de su madre sosteniendo la de ella, cálida y real, y escuché la de Sarah. Voz que decía suavemente: «Está bien, cariño. Estoy aquí». «¿Mami?» La voz de Emily era lépica, tiene la garganta en carne viva por los gritos. «En el almacén. ¿Eres realmente real?» Sarah estaba llorando, las lágrimas corrían por su rostro mientras se inclinaba cerca de ella, hija. «Soy real. Lo siento mucho, Emily. Siento mucho haberte dejado». Los recuerdos de Emily eran fragmentarios. La tormenta de nieve, el almacén, el arma, Jennifer cayendo, Sombra atacando. ¿Qué pasó? ¿Están todos bien? Todos están vivos, dijo Sarah, lo que no era lo mismo que decir todos estaba bien. La conversación que siguió fue doloroso en su honestidad. Emily, débil pero necesitando entender, preguntó. Preguntas que Sarah había temido durante 8 años. ¿Por qué me dejaste? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no volviste? Sarah le dijo la verdad. El padre de Emily había sido violento, abusivo, peligroso. Sarah huyó con la pequeña Emily, aterrorizada de que los mataría a ambos. Ella había traído Emily a Margaret, creyendo a su creberta madre. Mantendría al bebé a salvo, mientras Sarah estableció una nueva vida en algún lugar de ella. El marido no pudo encontrarla. El plan iba a regresar dentro de 1 año. Pero la abuela cortó todo contacto, dijo Sarah. Explicó, con la voz quebrada. Ella se movió sin decirme dónde la cambio número de teléfono. He estado buscando 8 años, contratar investigadores, seguir callejones sin salida. Finalmente te seguí hasta Willowbrook hace 3 semanas. Yo estaba planeando para venir a buscarte cuando los hombres de Bobby te agarraron. Yo fuera de la calle. Emily procesó esto lentamente. ¿Entonces no me abandonaste? ¿Tú? ¿Estaban tratando de protegerme? Sí, bebé. Cada día que me fui, estaba tratando de encontrarte. Pero la abuela me dijo moriste. Luego dijo que te escapaste. Luego dijo que volverías. Yo nunca supe lo que era verdad. La culpa de Sarah era aplastante, visible en cada línea de su cara. Oh, Emily, ¿qué le hizo? ¿Tú? Emily contó su historia. El cerrado espacio, el soporte innecesario para las piernas, el aislamiento, el miedo. Sarah escuchó con horror creciente, al darse cuenta de que ella intento de proteger a su hija, entregó a Emily a un mundo diferente, pesadilla por completo. Te di a ella para mantenerte a salvo, susurró Sarah. En cambio, te entregué a alguien que lastimó usted. Esto es mi culpa. Emily, mostrando sabiduría más allá de sus 10 años, se acercó a tocar el rostro de su madre. Mami. Tú, no lo sabía. La abuela estaba enferma. No lo es tu culpa. El niño de cambio de roles consolar a un padre hablaba mucho sobre lo que Emily había soportado. Ella había aprendido a ser el adulto, el cuidador, el que manejaba las emociones de los demás porque las suyas propias no importaba. Además, añadió Emily, en voz baja, si no hubiera estado con la abuela, no habría necesitado encontrar a Shadow, no habría conocido a David y Jennifer. De algo malo surgió algo bueno. Sarah escuchó el afecto en el voz cuando hablaba de David y Jennifer. Ella sintió una mezcla complicada de gratitud y celos. Estos extraños habían estado allí para su hija cuando Sarah no podría serlo. Habían salvado a Emily, vivida, pero también eran prueba del fracaso de Sarah como madre. Emily preguntó la pregunta que Sarah había estado temiendo. ¿A dónde voy ahora? ¿A casa? Sarah dijo inmediatamente. Conmigo seremos una familia otra vez. Emily vaciló. Y eso,
La vacilación hirió a Sara más profundamente que cualquier otra cosa. Las palabras podrían. Pero David y Jennifer quieren para adoptarme. Soy tu madre. Sara escuchó la actitud defensiva en su propia voz y lo odié. Lo sé, pero me salvaron. Ellos me aman. Yo también te amo. Siempre te amé. ¿Puedo amar a ambos? Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. ¿Tienes dos familias? Era una imposible pregunta. Sara acababa de conseguirla, hija de regreso después de 8 años. La idea de compartiendo la custodia de Emily viviendo, principalmente con otra persona, me sentí como un segundo abandono. Pero ella también vio el verdad. Emily se había unido a David y Jennifer de maneras que no podrían ser descartado o borrado. Antes de que Sara pudiera. En respuesta, David apareció en la puerta. Tenía un aspecto terrible, la cara magullada e hinchado, un ojo casi cerrado, moviéndose con la cuidadosa rigidez de alguien con costillas rotas. Pero su preocupación era enteramente para Emily. ¿Cómo está ella? Él preguntó Sara. Ella es mi hija, Sara. Dijo más, bruscamente de lo que pretendía. Yo me ocuparé de ella ahora. David asintió lentamente. Por supuesto, solo quería para asegurarse de que estaba bien. Ella está bien. Estamos bien. Puedes irte. El despido. Estaba claro, pero David no se fue. Inmediatamente. Miró a Emily ante esto, niño al que había llegado a amar en solo 12 días y dijo: Emily, si necesitas algo, cualquier cosa, solo estoy abajo pasillo. Bueno. Está bien, susurró Emily, dividido entre los dos adultos. Después de David, cuando se fue, la frustración de Sara se desbordó. Él no tenía ningún derecho a involucrarse. Tú no eres su hija. Él salvó mi vida, dijo Emily en voz baja. No lo harías. Habría estado en peligro si no lo hubiera hecho, interfirió en primer lugar. Si él simplemente me mantuve al margen, todavía estaría encerrado en la habitación de la abuela. Todavía estaría usando ese aparato ortopédico. Todavía estaría solo. La verdad silenció a Sara. Temporalmente, pero el resentimiento aún hervía a fuego lento bajo su piel. La discusión se intensificó durante la siguiente hora a medida que el agotamiento y el trauma de Sara se manifestaron. Como ira, ella culpó a David por vender Emily era un perro cuando sabía que Bobby lo haría. Ven tras ello. Ella lo culpó por su conexión al ring de peleas de perros, por muy distante que sea. Ella lo culpó por todo excepto lo que ella no pudo cara. Su propia decisión de dejar a Emily con Margarita. Emily, atrapada en el medio, comenzó llorando. Detente, por favor, deja de pelear. Jennifer entró en la habitación en una silla de ruedas de hospital, con el brazo en cabestrillo, analgésicos haciendo sus palabras un poco arrastrada, pero su significado cristalino. Los dos, suficiente. Ella miró a Sara. Eres su madre, tú tener derechos legales. Respetamos eso. Entonces, se volvió hacia David, que la había seguido. Siempre supimos que esto podría ser temporal. Finalmente, se dirigió a Emily directamente. Cariño, es tu elección. ¿Quién eres? ¿Quieres vivir con? La cara de Emily arrugado. No puedo elegir. No puedo. Por favor, no me obligues. Los tres adultos se dieron cuenta simultáneamente de que estaban traumatizando a este niño de nuevo, obligándola a elegir entre las personas que ella ha amado. Se quedaron en silencio, avergonzados. El oficial Reynolds llegó con la noticia de que rompió el tenso momento. Él jaló a Sara a un lado. Primero, hablando con ella. En privado, pero Emily escuchó el agudo. Inhalando profundamente, vio el rostro de su madre ponerse blanco. Margaret Morrison había muerto por suicidio en el hospital psiquiátrico de 11 la noche anterior, mientras Emily había estado luchando por su vida en el tormenta de nieve. Ella se había ahorcado en el baño, dejando una nota que decía: Sara está conmigo ahora, nadie puede lastimar nosotros. Estaremos juntos para siempre. Incluso en muerte, el delirio de Margaret permaneció completo. Ella había creído que se estaba uniendo su hermana Sara, muerta hace mucho tiempo, que finalmente estaríamos a salvo juntos en cualquiera que sea la vida futura, su mente fracturada, imaginado. Sara se desplomó en una silla, su avería inmediata y total. Mi madre está muerta por mi culpa. Si yo no habría dejado a Emily con ella, si hubiera recibido su ayuda antes. Señora Reynolds, dijo suavemente, tu madre estuvo enferma durante décadas. Esto
No fue repentino. Esto no fue tu culpa. Pero Sara no podía oír razonar a través de su culpa. Emily. La reacción sorprendió a todos. Ella era extrañamente tranquila, su rostro pacífico en una manera que parecía incorrecta para un niño al enterarse de la muerte de su abuela. La abuela estaba sufriendo, dijo Emily. Suavemente. Ella ya no siente dolor. David se arrodilló a su lado. Puedes estar triste y aliviado al mismo tiempo. Ambos los sentimientos están bien. Sé que soy ambas cosas. Emily miró a su madre en casa de Sara, cara devastada por la culpa, y dijo algo que demostró una notable madurez. Ella me amaba a su manera. Ella solo no sabía cómo. Y espero que ella encuentre paz ahora. Espero que esté con su hermana y ambos están felices. Sombra, que había estado durmiendo al pie de la cama de Emily, levantó la cabeza y lo colocó en el regazo de Emily. El gesto de simple comodidad incondicional recordaba a todos lo que realmente importaba. Emily bienestar, no. Sus propios sentimientos o conflictos. Sara tomó una decisión. Necesitamos sostener un funeral de mi madre. Ella se lo merece mucho. David ofreció inmediatamente. Yo pagar por ello. Sara lo miró sorpresa. ¿Por qué harías eso? Porque Emily la amaba a pesar de todo. ¿Eso? Fue la primera grieta en la vida de Sara. Resentimiento, el primer reconocimiento de que el cuidado de David por Emily fue genuino y desinteresado. Ella asintió lentamente. Gracias usted. El pastor Patterson fue contactado y acordó realizar un pequeño servicio en 24 de diciembre, Nochebuena. Sería ser simple, íntimo, una oportunidad de decir adiós a una mujer con problemas que había causado gran daño al creer que ella era proporcionando protección. Emily preguntó si podía hablar en la funeral. Sara vaciló, queriendo proteger a su hija de más dolor, pero Emily insistió. Necesito decir adiós, dijo Emily. Necesito decir las cosas que no podría decir cuando estaba viva. Estuvieron de acuerdo, aunque ninguno de ellos lo sabía. ¿Qué diría Emily o cómo lo haría procesar esta última pérdida? Como visitar, terminaron las horas y las enfermeras acompañaron a todos. Excepto Sara, a quien se le permitió quedarse con su hija. Emily yacía en el cama de hospital pensando en Margaret. Ella pensó en la mujer que había amado ella y lastimarla en igual medida, quien sido tan dañada por la pérdida que ella dañó otros a su vez. Emily entendió algo. Los adultos no entendieron del todo. Sin embargo, la muerte de Margaret, aunque trágica, también fue una especie de misericordia. Margarita había estado atrapada en su propia mente durante décadas, reviviendo un trauma, incapaz de distinguir el pasado del presente, el amor del controlar. La muerte la había librado de eso. Prisión. Te perdono, abuela. Emily susurró en la oscuridad. Conociendo a Margaret no podía oírlo, pero necesitaba decirlo, de todos modos. Espero que estés libre ahora. Al lado ella, Sombra, suspiró en sueños. Sara tomó la mano de Emily. Al final del pasillo, David se sentó con Jennifer. Ambos maltratados pero vivo. Habían sobrevivido a la tormenta de nieve. La violencia, el enfrentamiento. Pero él, la parte más difícil aún estaba por delante, calculando cómo avanzar, cómo construir una vida de estos pedazos rotos. Cómo crear una familia a partir de personas que habían encontrado unos a otros en un trauma. Mañana era Nochebuena. Mañana enterrarían a Margaret Morrison y trate de encontrar algo de paz. Mañana comenzarían lo difícil. Trabajo de curación. Pero esta noche, simplemente descansado, agradecido de estar vivo, aguantando el uno al otro en la oscuridad. Diciembre. El día 24 amaneció claro y brutalmente frío. La tormenta de nieve había pasado, dejando a Willowbrook enterrado bajo 2 pies de nieve prístina que brillaba dolorosamente brillante en la mañana sol. El funeral de Margaret Morrison fue celebrado en la iglesia del pastor Patterson en 10 de la mañana, pequeña reunión. Eso hablaba de lo aislada que se había sentido Margaret convertirse en su enfermedad. Solo 7 personas asistieron. Emily se sentó en el banco delantero, entre Sara y David, con Jennifer en el otro lado de David. La sombra yacía en los pies de Emily. Su presencia no es un consuelo. El ser humano podría proporcionar. Esroa. Dorothy Chen, la vecina anciana de Emily, sentada sola en la segunda fila. Oficial Reynolds asistió por respeto, de pie silenciosamente en la parte de atrás. Pastor Patterson realizó el servicio. El ataúd de Margarita estaba cerrado.
No habría visualización, ninguna mirada final a la mujer que había causado tanto dolor al creer que ella era proporcionando protección. Parecía apropiado de alguna manera. Margaret había pasado sus últimos años escondiéndose de la realidad. ¿Por qué debería? La muerte será diferente. El pastor Patterson habló brevemente sobre enfermedad mental, sobre la compasión, sobre cómo la enfermedad de la mente merecía la misma comprensión que la enfermedad del cuerpo. Sus palabras fueron amables sin excusando las acciones de Margaret, un cuidadoso equilibrio que reconoció tanto su sufrimiento y el de Emily. Entonces, Emily se puso de pie para hablar. Sarah lo intentó para detenerla, preocupado de que fuera demasiado para un niño de 10 años para soportar. Pero Emily suavemente se apartó y caminó hacia el púlpito. Tuvo que pararse sobre una caja para ver eso, haciéndola parecer aún más joven y más vulnerable. Mi abuela estaba enferma, comenzó Emily. La voz de su niña llevando claramente en la iglesia silenciosa. Pero ella me amaba. Ella pensó encerrarme habitaciones me estaba protegiendo. Ella pensó lastimarme era mantenerme a salvo. Ella era mal, pero ella lo creyó. Emily hizo una pausa, reuniendo coraje. Estoy triste porque ella se ha ido, pero también estoy aliviado, y eso me hace sentir culpable. ¿Está bien sentir ambas cosas al mismo tiempo? Ella miró al pastor Patterson, quien asintió alentadoramente. El pastor Patterson dice: Dios nos perdona. Espero que Dios perdone a la abuela. Espero ella está con su hermana Sarah ahora, y ambos están felices. Y espero que algún día yo, también puedo perdonarla. Todavía no he llegado, pero tal vez algún día. La honestidad fue devastador. Este niño cargando cargas ningún niño debería cargar estaba tratando de procesar el trauma en tiempo real frente a testigos con una madurez que avergonzaba a todos los adultos en la habitación. Emily regresó a su asiento y enterró su rostro en piel de sombras. Sarah abrazó a su hija mientras ella lloraba, y David se encontró llorando también, llorando no solo a Margaret, pero todo el daño que la enfermedad mental había causado, todas las vidas que había fracturado. Después del servicio, como ellos salieron al día brillante y frío, la señora Chen se acercó a Sarah con manos temblorosas. Tengo algo para usted. Margaret me lo regaló hace 2 años. Ella dijo que te lo diera en todo caso. Le pasó a ella. El sobre estaba amarillentos con la edad, abordados en temblorosos letra de Sarah Morris. Sarah las manos le temblaron cuando la abrió. Dentro estaba una carta, varias páginas cubiertas de la letra de Margaret, algunas secciones ordenados y controlados, otros salvajes y apenas legible, reflejando su mentalidad. Estado como ella escribió. Sarah lo leyó en voz alta en la iglesia, necesitar que todos escuchen, necesitar en la verdad para finalmente ser dicha. Pastor Patterson, David, Jennifer, Emily, el oficial Reynolds y la señora Chen se reunieron cerca, y Sarah comenzó a leer. En la carta comenzaba con un momento de lucidez. Si estás leyendo esto, se ha ido, y es hora de que sepas la verdad. La historia de Margaret se desarrolló en dolorosos detalles. Su hermana menor, la original, Sarah Morrison, había desaparecido en 1989 a los 15 años. La policía nunca la encontró. Cuerpo, nunca resolvió el caso. Margarita, 25 años en aquel momento y ya frágil, había roto por la pérdida. La esquizofrenia surgió lentamente, manifestándose primero como paranoia, luego como delirios. El giro vino lo siguiente, haciendo que Sarah jadeara. Emily madre, la mujer que todos llamaban Sarah, en realidad había sido sobrina de Margaret, no su hija. La habían llamado Sarah. Después de la hermana perdida de Margaret, un siniestro presagio de la tragedia que se avecinaba. Cuando los padres de Sarah murieron y Margaret acogió a su sobrina huérfana, Margaret había ya estado enfermo, ya estoy luchando por separar el pasado del presente. Tan joven Sarah creció y se reveló a los 15, igual edad que tenía la hermana de Margaret cuando desaparecidos, los delirios de Margaret, intensificado. Ella trató de controlar a su sobrina, aterrorizado de perder a otra Sarah. Joven Sarah había huido y eventualmente tuvo a Emily, y regresar a Margaret solo en desesperación. La carta explicaba el aparato ortopédico para la pierna con claridad escalofriante. Margaret se lo había puesto Emily, de 7 años, después del niño. Intentó huir para encontrar a su madre. La retorcida lógica de Margaret, si no podía correr, estaría a salvo. El aparato ortopédico no fue médico.
Fue una restricción, una prisión, una manifestación física de la desesperada necesidad de Margaret de controlar lo que ella no pudo proteger. Las 7 cerraduras de la puerta de Emily cada una representó un año desde la muerte de Margaret hermana había desaparecido. 7 candados por 7 años de duelo no procesado, del trauma que había tenido calcificado en una obsesión paranoica. Los últimos párrafos de Margaret fueron escritos en su letra más clara, sugiriendo un momento de lucidez desgarradora. Lo sé. Lo que hice estuvo mal, pero en mi mente, la estaba salvando. Amaba a Emily más que la vida misma, pero mi amor estaba enfermo. Eso fue envenenado por el miedo y la pérdida e ilusión. Sarah, hiciste bien en tomar a Emily lejos. La hubiera destruido. Así como mi enfermedad me destruyó. Por favor, no dejes que Emily me recuerde como un monstruo. Yo era una mujer enferma que amaba demasiado y demasiado mal. Dile que soy lo siento, dile que finalmente estoy en paz. Sarah terminó de leer, su voz rompiendo en las últimas palabras. El silencio, lo que siguió fue profundo. Emily se quedó mirando a la carta, procesando revelaciones que reformuló toda su infancia. Ella lo sabía, susurró Sarah. Ella sabía, ella te estaba lastimando, Emily. Ella lo sabía y ella no pudo detenerse. David habló en voz baja. La enfermedad mental es así a veces. Puedes ver lo que estás haciendo está mal, pero la enfermedad es más fuerte que tu voluntad de parar. La respuesta de Emily sorprendió a todos. Ella dijo, lo siento, eso es más de lo que he esperado. Eso es más que un montón de la gente recibe. El pastor Patterson colocó una mano en el hombro de Emily. ¿Perdón? No significa olvidar lo que pasó. Significa liberarse del ira para que pueda sanar. Oficial Reynolds tomó la carta como evidencia que documenta la confesión de Margaret, cerrando el caso. Sobre el abuso de Emily con una claridad que rara vez se encontraba en tales situaciones. Seroa. Chen lloró al darse cuenta de que había presenciado el declive de Margaret durante años sin comprender o intervenir plenamente. Como abandonaron la iglesia, la comunidad inició su proceso de curación. Ellos. Entendí ahora que Margaret no había sido maldad. Ella había estado enferma, la distinción importaba, no para excusar sus acciones, sino para darles sentido, para encontrarles significado. En el sinsentido. Emily miró hacia el cielo azul claro, al sol reflejándose en la nieve, y sentía algo cambia dentro de ella. La verdad, fue doloroso, pero la verdad siempre lo fue. Al menos ahora lo sabía. Al menos ahora ella podría comenzar a sanar. ¿Podemos irnos a casa?, preguntó. Luego se detuvo insegura. ¿Yo? Quiero decir, ¿dónde está casa? Era la pregunta, eso necesitaría respuesta. La pregunta, eso definiría lo que vino después. Amanda Foster llegó a la casa de David el mañana de Navidad para mediar en la custodia discusión. Sarah, David, Jennifer y Emily se sentó alrededor de la mesa de la cocina mientras la sombra yacía a los pies de Emily. Lo social, el trabajador, expuso claramente 3 opciones. Emily puede ir con su madre biológica, Sarah. Emily puede quedarse con David y Jennifer a través del cuidado de crianza y eventual adopción, o podemos arreglar una situación de custodia compartida donde todos sigue siendo parte de la vida de Emily. Emily habló antes de que los adultos pudieran discutir. Yo quiero vivir con David y Jennifer. Pero yo también quiero ver a mi mamá. Mamá, eres mi madre, pero ellos son mi familia. Ahora, ¿no puedo tener ambos? Inicial de Sarah. La resistencia era visible en su apretado hombros, su mandíbula apretada. Ella simplemente recuperó a su hija después de 8 años. La idea de compartir se sentía como perder. Emily de nuevo, pero entonces ella miró el rostro de Emily, esperanzada, asustada, desesperado por no lastimar a nadie, y algo se movió dentro de ella. Me perdí 8 años, dijo Sarah lentamente. No puedo borrar eso con documentos de custodia legal. Emily merece estabilidad. ¿Has dado ella eso? Se volvió hacia David y Jennifer. ¿Me dejarás ser parte de ella? ¿Vida? El alivio de David fue palpable. Siempre. Eres su madre. Nunca borraríamos eso. Llegaron a un acuerdo. David y Jennifer se convertirían en los de Emily. Tutores legales y comenzar la adopción proceso. Sarah tendría regular derechos de visita y permanecer activo parte de la vida de Emily. Fue poco convencional, pero fue construido sobre el amor. En lugar de ego,
y eso hizo que todos los diferencia. El milagro financiero. Llegó esa tarde cuando el pastor Patterson llamó a la puerta, sonriendo ampliamente. La recaudación de fondos de la comunidad. Recaudó $63,000, más que suficiente para salvar la tienda. Mejor aún, Bobby Harrison está arrestado. Los bienes estaban siendo parcialmente embargados y redistribuidos a sus víctimas. La mascota tienda no solo sobreviviría, sino que prosperar. Renombrado como mascota de segunda oportunidad. Centro de adopción, con la misión de igualar mascotas imperfectas con personas que necesitaban ellos. La noche de Navidad los trajo a todos juntos, alrededor de un pequeño árbol en la casa de David, sala de estar. Los regalos fueron modestos, pero significativo. Emily le dio a Shadow una etiqueta de color hecha a mano que dice, Sombra, mi héroe. David le dio a Emily un cuadro fotografía del día que se conocieron, con la leyenda el día que $10 cambiaron todo. Sarah le dio a Emily un relicario, que contiene fotos de bebés, susurros. ¿Entonces te acuerdas? Nunca dejé de amar. Usted. Emily miró a Blardo. Su familia, David, Jennifer, Sarah, Sombra y dijo, ¿es esto lo que es la Navidad? Se supone que debe sentirse. ¿Cómo se siente? ¿Te sientes? Preguntó Jennifer. Como en casa. 5 años después, Emily, de 15 años, se ofreció como voluntario en Second Chance Pet Centro de Adopción todos los fines de semana. Cuando una joven con una pierna ortopédica entró con solo $5, queriendo desesperadamente comprar un cachorro, Emily sonrió y dijo, «Eso es suficiente. Déjame contarte una historia sobre el día que compré un perro con $10. Shadow, ahora anciano, pero sigue trabajando. Como perro de terapia, se sentó a su lado como comenzó Emily. Érase una vez, todos, dijo que $10 no eran suficientes. Pero fue más que suficiente. Me compró una familia. A veces las cosas más rotas salvan unos a otros. La historia de Emily nos recuerda que nunca es demasiado tarde para un segundo posibilidades. Esa familia no siempre se trata sangre, y ese valor de sangre. $10 puede cambiarlo todo. ¿Cuántos de nosotros tenemos? Miramos atrás en nuestras vidas y nos dimos cuenta que nuestras mayores bendiciones vinieron de nuestras luchas más profundas, que los momentos cuando nos sentimos más rotos fue en realidad cuando estábamos siendo reconstruidos en algo más fuerte. David había gastado 10 años congelado por el dolor, convenció a su los mejores días habían quedado atrás. Pero un niño cojeando y un perro de 3 patas le enseñó que el amor no requiere perfección, requiere presencia. Nosotros vivimos en un mundo que nos dice que no. Suficiente a menos que seamos perfectos, ricos o joven. Pero esta historia susurra una verdad diferente. Tus cicatrices te hacen hermoso. Tus luchas te hacen sabio. Y tu voluntad de presentarte a alguien que te necesita te convierte en un héroe. ¿Alguna vez has sido salvado por alguien? Pequeño acto de bondad cuando lo necesitabas. ¿La mayoría? ¿O has sido tú la persona que apareció para punto de nervios enterdelés? ¿Otra persona cuando importaba? Comparte tu historia en el comentarios a continuación. Tus palabras podrían ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy.